Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en el Inversor Bolsero. Muy pero muy buenas noches, mis queridos inversores. Una nueva edición del Inversor Bolsero. Soy Neri Persichini. Esta vez voy a estar al timón de este programa porque nuestro queridísimo Santi Bulat está desde la querida provincia de Santa Fe. Está regresando y vamos a tener una comunicación telefónica con él para hablar de lo que fue una semana muy movida. Tampoco lo tenemos a Martín, que está de vacaciones. Solamente estamos Yami y un invitado que ahora mismo lo voy a invitar a que se presente. ¿Cómo andas, Yami? ¿Cómo estás, Neri? Buenas noches Iván también, que nos está acompañando. Pero me develaste la sorpresa. Te develé la sorpresa, me adelanté. Vamos a presentarlo. Él es economista, es escritor, conferencista y profesor, y actualmente es subdirector de la Maestría de Economía y Ciencia Políticas del Instituto SAD. Y nos acompaña hoy en la mesa del Inversor Bolsero. @Gancarrino. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación, por tenerme acá. Un gusto y un lujo para mí estar con ustedes. No, el lujo es nuestro. ¿Cómo se pueden contactar? Se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat. En Twitter, @Equipo Bulat. Por mail, equipo.bulat@gmail.com. Lo vuelvo a repetir, equipo.bulat@gmail.com. Y también por WhatsApp nos pueden mandar un mensajito al 11 21 87 106 7. Muy bien, ahí nos encuentran para comentarnos inquietudes, sensaciones de esta montaña rusa que acabamos de vivir en el mercado argentino. Pongamos en perspectiva dónde está el dólar hoy, que en el mayorista cerró 27.78, pero en los últimos 12 meses acumula una suba de 72%, en el año avanzó 51%, y desde que dio inicio a esta corrida de fines de abril, el tipo de cambio avanzó 41%. Sí, señores, estamos hablando de un dólar que estaba a 20 hace tan solo 2 meses y hoy está orillando los 28 pesos. Tomando como referencia el Merval, en el año recortó 3,4% en pesos, pero se hundió, se desplomó 36% en dólares. Esto es a raíz de la pérdida de confianza que vivió Argentina en estas últimas semanas, y que estamos llegando a su fin, según dijo el gobierno. ¿Qué te parece, Iván? ¿Cómo comenzó este problema? La raíz de todos los males. Sí, a ver, te escucho lo que decís y la verdad es que me pienso qué linda época la de la bicicleta financiera, ¿no? Cuando las preocupaciones eran otras, la bicicleta se estroló contra la pared, ¿no? Porque una suba del 40%, del 60 y pico por ciento del dólar, la verdad que es fuerte. Creo que Argentina está otra vez enfrentada a un problema fiscal que hace mucho tiempo que no puede resolver, por los motivos que sean, después lo podemos pensar, ¿no? Y cuando vos no resolvés el problema fiscal, el dólar hace el trabajo sucio que no hacen los responsables de encarar este tema, ¿no? O sea, en vez de ajustar a unos pocos, ajustan a todos con una licuación. Ajustan a todos, se licúan. ¿Cuántas veces vimos licuaciones en el pasado? La licuación más gigantesca que vimos fue la devaluación del año 2002, pero así venimos viendo, ¿no? Es decir, 2014, después la salida del cepo, y ahora tenemos un gobierno que había generado unas expectativas realmente interesantes, ¿no? Todos los datos financieros, lo bien que venían entre 2015 y 2017, y a partir de fines de 2017 empieza a cambiar. Mira, te cuento una anécdota. Vos sabés que hoy estuve en una universidad, en un debate que siempre voy, digamos, todos los años voy y me encuentro con un profesor de extracción marxista y un profesor que dice ser de nacional y popular o peronista, digamos, ¿no? Entonces, para intercambiar visiones. Y la última vez que había sido en noviembre de 2017. Y si bien obviamente hice mis comentarios sobre la necesidad de que la Argentina encare ajustes estructurales, cuando miraba los datos financieros, como por ejemplo el tipo de cambio, por ejemplo el riesgo país, por ejemplo la bolsa, ninguno estaba mostrando señales de crisis inminente. De hecho, destellaban un optimismo importantísimo, ¿no? Pero bueno, justo eso fue un mes antes de que pasara lo del 28 de diciembre, esa conferencia donde se leyó como una intervención política sobre el Banco Central, algo que el mundo ve muy mal, porque en el mundo se ha entendido que la independencia del Banco Central es muy importante, y más en un país cuyo principal problema es la inflación. Entonces acá era
che, te metiste con la independencia del Banco Central y encima bajaste la tasa en un país que tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Yo creo que ese fue el catalizador, ¿eh? No tanto haber relajado las metas, porque se hablaba mucho de la coordinación fiscal monetaria, que la política monetaria iba muy rápido, la fiscal muy lenta. Entonces, estirar las metas quizá era algo más realista, porque todos sabíamos que no íbamos a cumplir esa meta del año. Pero, sin embargo, me parece que el pecado original fue haber relajado la política monetaria. Bueno, yo coincido, porque una cosa es decir, mirá, che, no voy a adelgazar 10 kilos en un año, vamos con 8, perfecto. Ahora, empezar a comer más, no, ¿viste? No, salí a correr, claro. Exacto, tenías que seguir con la dieta. Entonces, ese fue lo primero. Y después también hay que reconocerlo. El contexto internacional no es el mismo y ese es el segundo catalizador. Sin duda, fue el empujoncito que necesitábamos. Hablando de correr, que estábamos hablando, me imagino que está corriendo Santiago Bulat, que lo tenemos en línea. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por el llamado. Hola, Yami. Hola, Neri. Y muchísimas gracias, Iván, por estar. Un honor que estés ahí en la mesa. Hola, Santiago. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Cómo va, Santi? ¿Qué contás? Bien, muy bien, por suerte. Recién terminado de dar una charla acá, así que muy contento, me recibieron muy bien en Santa Fe, pero bueno, no pude coordinar para estar en el programa. Los escuchaba y la verdad que son números sorprendentes. Creo que coincido en todo el análisis y lo que sorprende es la velocidad, cuando, como bien decía Iván, el gobierno estaba festejando datos en diciembre directamente, y ahora estamos en un contexto muy diferente, principalmente por la vulnerabilidad que tiene Argentina, algo que termina siendo, la verdad, que histórico, y que esta vez ajustó por el lado del tipo de cambio, que empezó a licuar un montón. Yo creo que me estaría bueno que repasemos las medidas particularmente que se dieron en estos 2 días para frenar un poco la sangría. Yo hoy comentaba particularmente en esta charla, también les pido su apreciación, creo que no es Caputo un hacedor de política monetaria fantástico, creo que no estuvo dedicado a eso a nivel académico, pero sí me parece que es alguien que te puede frenar un poco la sangría de los mercados, esta corrida que estaba viendo y la desconfianza que te generaba, dado que sí es un trader importante y que conoce a quienes operan también en el mercado. Se ha tomado en primer lugar la medida de los encajes, de aumentar los encajes en este caso hasta 5 puntos porcentuales, lo cual también los obliga a los bancos a tener más dinero líquido. Por otro lado, bajar la posición global neta de dólares de 10 a 5%, lo cual también obliga en ese caso a desprenderse de los dólares que tuvieran superioridad, en este caso del monto, o también funciona como una herramienta para no seguir con la compra y la demanda de divisas. También colocó los 2 bonos, que ahora, Neri, te voy a pedir también que los repases cómo fue el cierre de cada uno de ellos, y además esta operatoria, esta licitación que hizo a partir de las 15 horas, ayer y hoy entiendo que quedó desierta, ¿sí? Es así, ayer se operaron 175 millones de dólares en esa subasta, que es entre las 15 y las 15:15. Lo que genera es que durante la rueda, la verdad, se vean pocos negocios, porque nadie quiere comprar un dólar a un tipo de cambio que después el Banco Central en una subasta oficial va a vender más barato. Entonces ayer fueron 300 millones y hoy 300 y pico también, ¿no? Ayer 175 millones fueron en la licitación, en la subasta. En la rueda decía, en la rueda. Sí, en la rueda sí, pero estamos hablando de un 30% de lo que opera el mercado en un día habitual. Sí, me parece que coincido con lo que vos comentás. Caputo quizás no es el presidente del Banco Central que hoy quisiéramos, pero sí el que necesitamos. Necesitamos a alguien que corte la hemorragia, un médico clínico que nos ayude en este momento en el cual estamos viviendo muchísima vulnerabilidad. Y sí, después, una vez reparada la fractura, sí, buscaremos un kinesiólogo, un especialista. En ese caso creo que la segunda instancia de hacer política monetaria mirando el contexto macro y la credibilidad, el mandato, la reputación, la credibilidad, puede venir del lado de Gustavo Cañonero, que va a ser el número 2, el vicepresidente del Banco Central, más vinculado también a mercados, pero también con una faceta académica y teórica muy interesante, que bueno, Iván me comentaba hace un ratito nomás fuera del aire que hay una charla muy interesante en la cual compartieron panel Cañonero y Sturzenegger, ¿verdad? Sí, fue el 14 de diciembre del año pasado, curiosamente 2 semanas antes del famoso 28D, y en unas jornadas que ahora no recuerdo si las organizó el Banco Ciudad. El Banco Ciudad sí. o algún, sí, bueno, pero creo que en conjunto con el otro organismo internacional, y ahí estaban, economistas muy reconocidos, ¿no? Di Gregorio, un famoso economista chileno, estaba Daniel Artana,
estaba Gustavo Cañonero y estaba Federico Sturzenegger. Y Federico Sturzenegger, digamos, ya tenía como cierto lenguaje corporal de cansancio, ¿no? Estaba como muy presionado en diciembre, con metas que no se cumplían. Obviamente la inflación corría más o menos al 20 y pico % y la meta era el 17%. Y el primero que fue bastante lapidario fue Artana, hay que decir la verdad, que dijo que bueno, que no estaban dadas las condiciones para este tipo de metas de inflación. Bueno, una serie de críticas. Y Cañonero también hizo sus críticas respecto de las metas de inflación. Ojo, a priori, digamos, lo primero que dijo fue felicitar el extraordinario trabajo del presidente del Banco Central, es decir, como que fue una crítica, digamos, desde el cariño y desde el respeto profesional. Constructiva. Sí, pero planteó, y una cosa que sí me quedó grabada, le planteó al presidente del Banco Central, o en su momento presidente, que por ahí las metas puestas por el policy maker, por el presidente del Banco Central, o por el equipo económico, tal vez no estaban en línea con lo que la sociedad podía tolerar. Él dijo que por ahí la sociedad no valoraba la baja de la inflación tanto como lo hacía el propio gobierno, y que encima la veía la baja de la inflación rápida, o como lo que se consideraba rápida, como algo demasiado costoso. Y al ser algo demasiado costoso se convertía en algo increíble, es decir, de poca credibilidad. Y que esa falta de credibilidad termina siendo un problema, porque vos podés ser, digamos, Paul Volcker o el director del Bundesbank, que si no te creen, digamos, es poco lo que vas a poder lograr en términos de baja de la inflación. Precisamente por eso renunció Sturzenegger, aduciendo una pérdida de credibilidad notoria. Aduciendo una pérdida de credibilidad, totalmente. Y propuso, por ahí entre líneas, una necesidad de un cambio de metas. A lo que Sturzenegger, por supuesto, respondió que no era necesario. Y también el mismo Artana, que había sido tan crítico, dijo que bueno, que era mejor mantener una meta y no cumplirla que cambiarla. Finalmente, 2 semanas después, curiosamente, las metas de inflación finalmente se terminaron cambiando. Sturzenegger cambió su política monetaria, relajó las tasas y bueno, y empezamos a ver cierto deterioro financiero y en términos de inflación, digamos, muy importante, ¿no? Sí, totalmente, coincido. Santi, si te parece, repasamos un poco la novedad. Hay varias novedades en el frente de Banco Central, de política monetaria, pero me parece que la más importante fue la colocación de 2 bonos que se emitieron a principio de esta semana. Volvemos a tener botes nuevamente en la escena. En este caso es un bote al año 2020, acompañado con otro título muy interesante, que es un bono en moneda dual. ¿Sí? Es y el un bote además puede ser parte de los encajes también, ¿no? Sí, también. Bueno, esto es parte de lo que yo veo que ya está empezando a trazar Caputo en el manejo más de conocimiento de mercado, más que en la academia, ¿no? No tiene un modelo de equilibrio general en la cabeza, sino que es una persona mucho más práctica y que puede darle una situación de estabilidad al mercado cambiario como estamos mirando hoy. Lo que te comentaba, que teníamos el bote a 2020 que tiene una TNA de 26% y una TIR cercana al 28%, y el bono en moneda dual a un año que paga en pesos y al vencimiento, pero con una particularidad: paga el mejor rendimiento entre una TIR de 32,9 en pesos o el capital ajustado por tipo de cambio con una tasa del 4,5% en dólares. Así que es un bono muy interesante porque pagaría, entre comillas, un carry trade seguro al 4,5% anual. Si el dólar sube por encima de la tasa que calculé equilibrio, es 27,1 en los próximos meses, en los próximos 12 meses, o en caso contrario nos aseguraríamos una tasa en pesos de casi el 33%. Así que si, como muchos inversores, estás un poco asustado, le hablo al oyente, ¿no? de que el tipo de cambio le vuelva a superar al rendimiento que te da un activo en pesos, quizás este bono dual que se liquida el jueves y ya empezaría a cotizar sobre fines de esta semana es una alternativa más que interesante. Santi, ¿pudiste ver algo de las tasas de Lebac que se acaban de colocar hoy? Sí, iba a preguntar, ¿y cuánto colocaron en cada uno? Fueron 4.000 millones de dólares en total, ¿no? Fueron exactamente, adjudicó 308.473 millones. ¿Sí? Pero este es el 60% de lo que vencía de Lebac. Lo que destaca el Banco Central es que redujo el stock en una suma un poco superior a los 200.000 millones de pesos. Pero eso significa que quedaron 200.000 millones de pesos en el mercado. Bueno, no es tan así porque acaba de anunciar el ministerio, ahora fusionado, ¿no? El Ministerio de Hacienda y Finanzas, que parte de la colocación de los botes y del bono dual
ya se encargaría ya se trasladaría al pago de las letras intransferibles. Hablamos de Exacto. unos 67.500 millones de pesos. Así que bueno, esa parte ya le genera un poco de menor presión a lo que es el remanente de pesos, ¿no? Sí, Y- uno de los temas que quería atacar el Banco Central anterior, creo que fue uno de los últimos discursos que planteó Sturzenegger, bueno, lo del acuerdo con el FMI, empezar a deshacerse de estas letras intransferibles, que el Banco Central era algo que no podía hacer nada directamente con eso, eran intransferibles, y tenía ahí un gran caudal de dólares que de a poco le iban a ir sacando, obviamente, y el central lo necesitaba para recalibrar un poco su hoja de balance. Así que en este caso es una medida positiva que empiece a tener más recursos por este lado. Entiendo también que va a ser el desembolso del FMI, lo va a hacer este viernes. De hecho, los 15.000 millones de dólares llegarían este viernes, en los cuales también de ahí va a haber consolidación por el lado de las reservas del central, que se incrementarían aproximadamente en 5.000 millones de dólares, según lo que se estableció en el memorándum con el Fondo Monetario Internacional. Sí, y una cuestión que no mencionamos vinculada a las LEVAC son las tasas. La tasa de la LEVAC a julio, la más corta, cortó en 47%. Esto significa que en términos mensuales aumentó unos 700 puntos básicos, porque la del mes pasado había sido en 40, y la LEVAC agosto cortó en 42,9. Hablamos ¿Y de... en el secundario cómo estaba? No, en el secundario la verdad, Santi, te tengo que decir que no teníamos una certeza exacta, porque había mucha volatilidad. Vimos tasas Claro. por arriba del 50% a fin de la semana pasada, esta semana empezó así, después bajó, hoy de hecho la vimos en 38 y no sabíamos qué tipo de política se iba a encarar, porque vinculado a esto, ¿por qué teníamos dudas? Porque no sabíamos si Caputo y Cañonero le iban a dar tanta importancia al instrumento tasa por encima de lo que nosotros creemos que va a ser más un enfoque de agregados, que es la cura que quizás está necesitando Argentina, estabilizar agregados primero, trabajar encajes y otro tipo de medidas un poco más rudimentarias, si se quiere, para la sofisticación que veníamos viendo con Sturzenegger, pero que en este momento quizás es lo que la macro estaba necesitando. Me interesa la mirada de Iván en este punto de si cree que por el lado de agregados monetarios puede venir la solución, en este caso, al tema inflacionario. Mira, es una pregunta muy buena. Primero que no sé si van a ir por ese lado, porque si no tendría que haber algún tipo de anuncio, ¿no? Algo más claro. De hecho, no me parece que esté muy clara qué va a pasar con la política monetaria de acá adelante. Me parece que estamos como todos los cañones enfocados a ver qué pasa con el dólar. Es más, te diría que en algún punto el control de la inflación está viniendo por el lado de contengamos el dólar, porque si el dólar sigue subiendo... Claro, se nos van a disparar las expectativas de inflación. Y en el esquema de metas con tasa de interés, no en el de agregados, si vos tenés malas expectativas, bueno, chau, digamos, tenés una mayor inflación. Cañonero habló con Longobardi hace unas 2 semanas, digamos, una semana antes de convertirse en el vicepresidente del Banco Central, y habló mucho del tema dólar. Y él lo veía como demasiado alto y dio su argumentación de por qué, incluso en el marco del acuerdo con el fondo, era posible tener una mayor intervención del mercado cambiario. Así que si me tengo que jugar, yo creo que acá se mantiene el sistema de metas y se mantiene la tasa, pero con una especie de mayor apoyo en un mercado cambiario menos volátil, ¿sí? Claro. No tanto en ir hacia un control de agregados. Igualmente, lo que creo que está pasando acá con las LEVAC es, bueno, mirá, quiero cancelar mi stock de LEVAC, te dejo en la calle esta cantidad de pesos, pero como decía Neri, por el otro lado se absorbe porque el Tesoro lo que está haciendo es agarrando los pesos que genera con sus colocaciones de deuda y cancelándole las letras intransferibles al Banco Central. Es decir, lo que emito por un lado lo absorbo por el otro y lo que queda sobrando ahí, bueno, mañana llegan los dólares del Fondo Monetario, vos, Santi, decías que era el viernes, bueno, mañana o el viernes son 7.500 millones para vender en el mercado porque el gobierno necesita los pesos. Entonces ahí medio que controlás cualquier presión alcista sobre el tipo de cambio, ¿no? Claro, pero en paralelo le subió los encajes a los bancos y le redujo la posición general de cambios. Entonces
tiene... Pero ahí hay un tema de control del tipo de cambio más que otra cosa, ¿no? Es decir, no quiero que se vayan al dólar, me parece. Pero ya se dio cuenta este Banco Central que la tasa en cierto punto ya es inelástica, ¿no? A la tasa de interés. Esto quiere decir que la LEVAC puede cortar en 47, 60, 80, ya hay una desconfianza tan grande y incorpora la expectativa de evaluación de una forma tan evidente que nadie va a querer un peso a menos que las expectativas estén al menos estabilizadas. Me parece que hablamos mucho, inundamos la cabeza de muchos conceptos muy profundos, así que si les parece los invito a escuchar un tema, ¿no, Yami? Vamos a relajar un poquito el oído. Les recuerdo, 11 21 87 1067, nuestro WhatsApp, para que nos puedan mandar sus dudas y sus consultas y se las respondemos en el transcurso del programa. Quédate ahí que ya se viene Educando al Inversor y la entrevista a Gustavo Nefa. Ahora vamos a escuchar Divididos, haciendo Sisters. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Alicia Moró de Justo, 1996. Teléfono 431-54544. Grupo Bavarian. Trayectoria, confianza, seguridad. www.grupobavarian.com. Llegó Promobús, el sitio para comprar tus pasajes a precios increíbles. Ingresá en promobús.com.ar. Elegí dónde querés ir, pagalo en muchas cuotas y luego canjea el voucher para viajar. Comprá ahora y viajá cuando quieras. Promobús, precios increíbles todo el año. Ver bases y condiciones en promobús.com.ar. Escucha Millennium en tu smartphone. Descarga nuestra aplicación oficial, disponible en los stores de Apple y Android. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. San Martín de los Andes, tus vacaciones este invierno a pocas horas de acá. Vuelos directos, el viaje es solo el comienzo. Descubrí un paisaje simplemente hermoso, donde disfrutar haciendo lo que más te gusta. Nos vemos en San Martín de los Andes, naturalmente, el paraíso. Del 14 al 29 de julio, vacaciones animadas en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Anímate a la diversión. Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos, caja automática de doble embrague, selector de manejo, lluvia o piso seco, seguridad activa y pasiva, nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta, el auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. La última información, análisis y opinión sobre mercados en Educando al Inversor por FM Millennium 106.7. 30 minutos pasaron de las 9 de la noche, una linda noche en Buenos Aires, 12 grados de temperatura y es momento de educar un poquito al inversor. El tema que traje a la mesa es el que está hablando todo el mercado, porque en la introducción, si bien hablamos mucho de macro y de mercado en términos generales, no hablamos nada de acciones. Y se viven horas decisivas, como si fuera un partido determinante, y no hablamos del mundial precisamente, sino del mundo de las acciones. Es que el 20 de junio, el día de la bandera, mañana, feriado, a las 17:30, Morgan Stanley definirá si nuestra plaza financiera será o no recategorizada como emergente.
La expectativa en torno a la decisión generó recientemente una enorme ola de especulaciones y rumores. Sin ir más lejos, el fin de semana previo al anuncio, el que pasó, el diario de mayor tirada argentina deslizó que el país seguiría en la frontera. Posteriormente, en el transcurso de la semana, MSCI desconoció el rumor y aseguró que la respuesta se conocería únicamente el día y hora previstos. En paralelo, desde UBS, un banco suizo, comentaron que era más probable un sí que un no, y desde Morgan Stanley un informe de research asignaba una probabilidad de ocurrencia al evento positivo del 67%. Para colmo, la incertidumbre en este último tiempo ganó terreno y el mercado argentino vivió un escenario dantesco por las razones propias que con Iván te acabamos de comentar. En este contexto, nuestro país busca noticias positivas como agua en el desierto, y una eventual reclasificación a emergentes podría ser ese evento que marque el piso para nuestro golpeado mercado de acciones y sea el puntapié inicial para un cambio de tendencia. Si hacemos un poquito de historia, Argentina era parte del grupo de mercado de emergentes, por lo menos hasta hace 9 años, cuando fue excluida del grupo del índice MSCI Emerging Markets en mayo de 2009. Los motivos formales en aquel entonces habían sido la imposición del cepo cambiario y de restricciones a los movimientos de capitales en el mercado accionario. Sin embargo, muchos operadores explican que la verdadera razón se relacionaba con la estatización de los fondos de las AFJP en el año 2008. Así que, como ven, política y mercado son aspectos que se entrelazan estrechamente para definir un perfil institucional de las economías que aspiran a ser emergentes. Por esta razón, el triunfo de Macri en las elecciones de 2015 y las medidas a favor del mercado que encararía luego pusieron a Argentina nuevamente en el radar de MSCI y los inversores esperaban que el premio llegara hace un año exactamente. Conviene recordar que esta instancia de esperar una decisión no es desconocida para nosotros, porque pasamos el 20 de junio exactamente del año pasado por la misma instancia que no fue satisfactoria, por supuesto. Recordemos que formalmente Argentina cumplía con todos los requisitos que MSCI pedía. Había removido el periodo mínimo de permanencia de inversiones en el país, así como también el encaje obligatorio aplicable a los flujos de dólares desde el exterior. Tampoco existía límite máximo para repatriación de fondos por venta de acciones, ni era necesaria la aprobación del Banco Central para esa repatriación de fondos. Pero MSCI marcaba que había desafíos todavía en cuestiones operativas, como el short selling y préstamo de acciones. A pesar de estos reparos, los inversores confiaban en que la reclasificación era un hecho. Las valuaciones argentinas estaban en máximos en aquel momento y daban cuenta de ese optimismo. Sin embargo, contra todo pronóstico, MSCI nos relegó a continuar en la frontera. ¿Los motivos? MSCI señaló que, si bien las reformas van en el sentido correcto, se necesita que el inversor perciba que durarán en el largo plazo, para que el país logre la reclasificación de su mercado. En otras palabras, sin decirlo, la firma internacional daba a entender que esperaba ver cómo se desarrollaban las elecciones legislativas de 2017. Los resultados de esos comicios serían claves porque servirían para definir si las reformas de mercado, las que se hicieron y las que se deberían efectuar en el futuro, serían duraderas o podrían ser reversibles. Así que nosotros creemos que el triunfo que tuvo la coalición Cambiemos en las urnas en 2017 debería haber contribuido a inclinar la balanza en favor de una reclasificación. También hay que destacar que hubo mejoras técnicas en materia de mercado, por ejemplo, las que se lograron a través de la sanción de la Ley de Financiamiento Productivo o Ley de Mercado de Capitales. Pero no hay nada asegurado, ni unanimidad de criterios. Para decirles un ejemplo, China obtuvo la bendición emergente de MSCI recién en su tercer intento, y Pakistán, una de las economías que hace poco abandonó las tierras fronterizas, sorprendió al recibir el OK en su primera revisión, algo inédito en 10 años. Además de Argentina, Arabia Saudita espera una reclasificación. Pero en este caso no hay competencia directa, ya que pueden ingresar los dos, uno o ninguno. Para comentarte un poco las ventajas de ser una economía emergente, la principal es que podríamos recibir mayores flujos hacia activos locales, podríamos mejorar la calidad de los inversores y recibir un catalizador para ganancias de capital en acciones. En cuanto a los flujos, de acuerdo a cálculos de JP Morgan, el potencial de ingreso de capitales entre fondos activos y pasivos serían de unos 3 billions, lo tengo en inglés, unos 3.300 millones de dólares, asumiendo que la ponderación de Argentina sea de 0,51% en el índice. Ese monto provendría de los inversores institucionales, hablamos de fondos soberanos, compañías de seguro, fondos mutuos, que están posicionados en mercados emergentes.
Una recategorización de Argentina produciría que estos inversores deban ubicar obligatoriamente su capital en este tipo de activos, porque así está estipulado en sus estatutos. Vinculado con lo anterior, estos inversores son más pasivos que aquellos que invierten en la frontera. No solo no rotan con frecuencia sus posiciones, sino que también manejan horizontes de largo plazo. Este cambio de manos dotaría de mayor estabilidad a la demanda de instrumentos argentinos y en consecuencia reduciría la volatilidad que tienen estos en los mercados internacionales. Por ejemplo, si ocurriera una reclasificación desde la frontera hacia el club de emergentes, para decirlo en términos simples, un fondo de retiro de, por ejemplo, Maestros de Texas podría comprar activos argentinos que hoy solamente son operados por hedge funds de Londres o por fondos especulativos como Axe Capital de la serie Billions que a Santi y a mí tanto nos gusta. Si miramos por el lado de los beneficios potenciales, la recategorización sería un driver extraordinario. Según Morgan Stanley, que es la parte de research de este banco que también va a decidir, el escenario base de crecimiento que maneja para las acciones es de 22% en dólares para los próximos 12 meses, aunque con una marcada asimetría que juega a nuestro favor. En el mejor caso llegaría a 38% de las ganancias, mientras que en el caso más adverso la pérdida sería de 20%. ¿Sí? Los cálculos de ganancias potenciales todavía se vuelven más atractivos a la luz del punto de entrada actual que Argentina está viviendo. Recordemos que el Merval perdió más de 30% en dólares en lo que va del año, lo cual sería un punto de entrada más que seductor. Si ponemos la lupa en los activos particulares que se beneficiarían por una entrada a MSCI, hablamos de al menos 14 acciones argentinas. De ellas, 10 cotizan en el exterior y a su vez cotizan en Buenos Aires y tienen en el exterior su programa de ADRs. Hablamos de Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, YPF, Telecom, Pampa Energía, Grupo Financiero Supervil, Transportadora Gas del Sur, Banco Francés, Edenor y Central Puerto. El resto de las acciones incluiría a 3 empresas que cotizan únicamente en Estados Unidos, como lo son Globant, Arcos Dorados y Adecoagro. Y finalmente incluiría solamente una acción local como es Ternium Argentina. Paralelamente, también estamos mirando con atractivo la acción de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, aunque no está en el índice, es una de las mejores posicionadas para capturar ese efecto de eventual reclasificación. Y la razón descansa en la naturaleza de los ingresos de BIMA, procedentes de los derechos de mercado por las operaciones bursátiles y de la custodia de títulos mediante el control de caja de valores. Con todos los que le comentaba, podemos afirmar que Argentina llena el formulario para obtener luz verde por parte de MSCI y acceder al pelotón de mercados emergentes, obteniendo todos los beneficios del caso. A pesar de los avances logrados, la reciente crisis cambiaria, creemos, derivada de esta pérdida de confianza en la economía, podría haber minado un poco las expectativas futuras de los inversores. Si nos guiamos por los precios de las acciones, parecía que el no ya está incorporado. No obstante, el mercado sabemos que no es infalible y hoy podría estar pecando de extremo pesimismo de la misma manera que hace un año exageró en su optimismo. Ante esta incertidumbre para la inmensa mayoría de los inversores, quizá lo mejor sea operar luego de conocer el veredicto final. En cambio, para aquellos que quieran transitar la fecha clave comprados, bueno, ya es un poquito tarde, pero esto les va a servir igual si están posicionados, es aconsejable invertir pequeños montos de capital quizás en opciones financieras de compra sobre acciones bancarias como una alternativa válida para acotar el riesgo y explotar cierta asimetría de resultados. Así que el 20 de junio, Día de la Bandera por el fallecimiento de Manuel Belgrano, el mercado argentino, expectante por salir de la frontera, vivirá en carne propia la frase de otro prócer, don José de San Martín, que decía: ¿serás lo que debas ser o no serás nada? Este espacio es auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontrarnos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas.
El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Baco Club, club privado de vinos, nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino, Malbec y Cabernet Sauvignon. Información y reservas, escribir a bacoclub@bacoclub.com.ar. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia el 100% y está en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. ¿Estás buscando invertir tus ahorros en el mercado financiero? En GMA Capital vas a encontrar profesionales a la altura de tus expectativas para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Entra en www.gmacap.com y descubrí las ventajas de operar con nuestra arquitectura abierta de fondos comunes de inversión. GMA Capital, tu éxito es nuestra prioridad. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Comienza a latir Jujuy, Corazón Andino. Del 3 al 10 de noviembre llega el Festival Internacional de Arte Sustentable con más de 1000 artistas en la Quebrada de Humahuaca. Agendalo ahora y sentí los latidos de Jujuy, Corazón Andino. Más información en www.jujuycorazonandino.com. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El inversor bolsero. Seguimos al aire en el inversor bolsero y me gustaría saber si está al aire todavía Santiago Bulat. Señor Bulat, como le dicen en otro programa de radio, ¿anda por ahí? Señor Bulat. Qué bueno que estás ahí. Y Santi, ¿qué opinas? ¿Entramos a emergentes o no? ¿Cómo la ves? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Con una nota también que salió, que nos preocupa a todos en el diario Clarín, pero la verdad que se haya podido filtrar eso, lo dan por sentado de que no es posible, con lo cual pareciera que hay chances todavía de entrar. Más o menos estaban en un 60% que le adjudicaban la última vez Argentina, que podía ser mercado emergente, y creo que sería una gran noticia que el gobierno está esperando también bastante. Sin embargo, hay que esperar a mañana y también preguntarle a especialistas, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, si miramos hoy cómo subió la bolsa, hablamos de un volumen de 1.440 millones de pesos, con un Merval que subió casi 5,3%, con una fuerte contribución de los que más habían caído, como Pampa, Grupo Financiero Valores, Vima, Macro. Tuvimos subas de hasta 11% hoy en la bolsa. Bueno, las energéticas tuvieron una baja importante a raíz también de lo que fue la salida de Aranguren, quien fue el que había fijado un poco el sendero de cómo se iban a fijar los precios finalmente de las tarifas y cómo se iba a ir recomponiendo ese cuadro tarifario, que tras la salida de él esa incertidumbre queda, y en la entrada de Javier Iguacel, que todavía no sabemos si va a haber una redefinición de los contratos o no.
Ahí te digo, aporto la salida de Aranguren, el único ministro que te lleva la medalla de haber bajado fuerte el gasto público, ¿no? 80.000 millones de pesos entre 2016 y 2017. Y bueno, obviamente que la contracara de eso es la suba de tarifas, pero era algo que había que hacer sí o sí, ¿no? Bueno, retomando el tema que estábamos hablando de la entrada no emergente, a mí me gustaría preguntarle al entrevistado que tenemos hoy en línea, que es Gustavo Nefa, socio y director de Research for Traders, economista, profesor de finanzas e inversor. Gustavo, Neri Persicini te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, expectante, como todo el mercado, ¿no? ¿Cuál es tu view, tu visión? Mira, primero quitémosle un poquitito de... La ansiedad está, quitemos un poquitito de relevancia también, porque los miles de millones de dólares que van a venir, eso veremos si van a venir o no. Y fíjate lo que pasaba con la ley de mercado de capitales, era de vida o muerte. Fíjate que lo festejamos como si hubiéramos ganado un mundial, y sin embargo todo lo que vino después nadie se lo hubiera imaginado. Entonces tampoco nos va a salvar, ni lo salvó el FMI, que hoy tocaron los bonos un precio mínimo en el año, con el centenario rindiendo 9.20, con la mitad, 3/4 parte de los bonos de la curva argentina por debajo de la parcha. La verdad que no estamos discutiendo un tema de fondo, porque eso es la consecuencia, no la causa de lo que vendrá. ¿Puede venir un flujo de fondos adicional para que repliquen acciones argentinas? Sí, pero tienen un año para hacerlo y no necesariamente van a elegir el día 1 como para hacerlo. Puede ser que haya un 50%, un 60%, como decía Santiago. Eso depende del banco que uno lea, y la mayoría de los bancos entre nosotros, internacionales, están bastante jugados a que salga porque le han recomendado a Argentina que todos sus clientes. Entonces, lo tenés ahí a UBS con un 60%, JP Morgan con un 70%, Morgan Stanley con un 66%. Sobran los ejemplos de un mayor porcentaje de deseo, más que nada, a favor de que seamos reclasificados como emergentes. Pero tampoco eso nos va a solucionar los problemas. Pero mirando los valores de ahora, las valuaciones, ¿no estamos más cerca de un piso que de un techo como había pasado el año pasado? Eso es otra cosa. Es más, te diría que incluso si no nos dan la reclasificación, tenés una oportunidad de compra. Es decir, no pongamos una cosa delante de la otra. Creo que las valuaciones son el objetivo a largo plazo de cualquier inversor, pero a corto plazo, el corto plazo manda. Yo siempre digo, si vos tenés una inversión de valor, pero no sabés bien cuándo comprarla, más allá que sean las técnicas o los factores macroeconómicos que se superponen a los microeconómicos de un buen negocio, está siendo un mal inversor. Entonces acá estamos hablando de un buen inversor, el inversor bolsero, y el inversor bolsero tiene que saber que el corto plazo manda, porque estamos todos en el corto plazo. Santiago, Neri, yo, los inversores tienen que estar en el corto plazo, porque eso es lo que te va a dar un buen punto de entrada y una buena inversión. No siempre una buena compañía resulta ser una buena inversión. Depende a qué precio lo compres. Sin duda, podemos resumir un poco esta idea con flujo mata fundamento, ¿no? Yo totalmente. aprendí. Es importantísimo, y también, bueno, ahí volvemos al tema del flujo que podría recibir Argentina, pero tiene un año, acordate, hasta junio del año que viene, como para que estos monstruos a nivel mundial armen con este poquitito de Argentina que va a entrar, que es el 0,65%, si es que entra mañana como mercado emergente, para comprar, y bueno, eso nos va a dar un aliciente más para que se recuperen los precios. Pero incluso sin eso, creo que hay una recuperación de precios por delante más que interesante. Gustavo Nefa, Iván Carrino te habla, hoy usurpando acá la silla de los economistas en el piso de Millennium. Siempre, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Siempre es bueno escucharte, la verdad que sabes un montón de este tema. Tengo dos preguntas para vos. La primera es ir a lo primero que decías, ¿no? Es decir, vos decís, acá no te salva ni el FMI, no te salva ni MSCI, ¿no? ¿Quién nos salva, Gustavo? Mira, primero, me gustaría hacer una analogía. Nos estamos cayendo en un precipicio cuando nadie lo daba por sentado. Ojo que muchos pensábamos por qué recurrieron al FMI tan rápidamente. Bueno, ahora nos damos cuenta. Nos tiraron una soga y estamos colgados. Así estamos, hay que remontarla. Tenés dos escenarios, uno mediocre y otro muy malo. Y ni siquiera me gustaría hablar del muy malo, pero de ahora en adelante el escenario mediocre, con la pérdida de poder adquisitivo del salario, con una mini recesión que veo para este tercer trimestre, y con un escenario sombrío por delante, los mercados financieros ya se han adelantado a ese escenario. Hoy, hasta ayer por lo menos, al cierre, el Merval Argentina en dólares
sacando las empresas extranjeras, en dólares daba cuenta de una caída del 40%, un poquitito más del 40%. Hoy remontó bastante. Y el índice de bonos un 25%, o sea, fue una depreciación, una pérdida de valor impresionante. Que bueno, eso es lo que marca lo que vendrá en la economía hacia adelante. Ahora, este punto es un punto muy bueno para analizar, y nadie sabe cuál es el punto, como para entrar. Entonces, vos me preguntabas quién nos salva. No nos salva nadie, nos tenemos que salvar nosotros mismos en base a lo que hacemos. Y lo que hacemos tiene consecuencias. Y lo que hicimos tuvo consecuencias. Y lo estamos viendo ahora. Cuando pensamos que el mundo nos iba a financiar in eternum, nos dimos cuenta que el inversor internacional, el gran fondo de inversión que ponía una migaja en Argentina y lo hacía volar, ese cambió de opinión, las tasas de interés subieron. No quiero ser redundante porque esto lo deben haber escuchado no solo ustedes miles de veces, sino vuestros oyentes, y ese fue un disparador, pero en realidad después el inversor empieza a ser selectivo, agarra la lupa y empieza a clasificar. Entonces, este sí, este no, este sí solo debe, este no. Países con tradiciones de cuidar el déficit fiscal o al menos ser riguroso en las instituciones, como son Chile y en menor medida Perú, pero en la región hay dos claros ejemplos de eso, han sido premiados en un momento dado donde a fines de abril muchas de las monedas habían caído en la región. Esas dos economías tenían apreciaciones en su moneda. Después no pudieron resistir ni ese embate. No, es muy interesante lo que decís y nada, para tratar de resumirlo, o sea, vos decís, el inversor internacional cambió de opinión, pero bueno, nosotros hicimos, digamos, también tenemos parte de la culpa, ¿no? Me parece que ahí eso es lo que querés, eso es lo que querés marcar, como que cambian de opinión, pero hay otros países que se portan un poquito mejor y no los castigan tanto, ¿no? Exactamente. Bueno, es lo que quise decir con ser selectivos. Total. Hay países que hicieron deberes, otros que no. Y Argentina se está dando cuenta, una vez más, y espero que aprendamos en esta oportunidad, de que no puede gastar más de lo que tiene, lamentablemente, porque un déficit fiscal no necesariamente es malo. Si vos invertís en capital, en infraestructura, en hacer puertos, caminos, en darle competitividad a las compañías, que es un gasto productivo, bienvenido sea, y puede estar una economía con mucho déficit fiscal durante mucho tiempo, que es creíble, si lo hace realmente convencido, si eso redunda en un crecimiento del PIB en años posteriores, y entra en juego la confianza. Y lo que hay ahora es una crisis de confianza, más allá de que vayas al FMI, más allá de que prometas el oro de moro, la crisis de confianza está instalada, está tratando de ser controlada. Veo con algún signo de interrogación y con algo de preocupación, algún dejo de viejas políticas a las cuales nos hemos estado acostumbrando desde 2015 para atrás, con algunas obligaciones como, por ejemplo, al sector bancario de reducir su posición neta de dólares. Mucha discrecionalidad, ¿no? Sí, el sector, como lo escuchaba recién, Aneli y a Santiago, la renegociación de los esquemas de suba de tarifas, todas esas cosas las hemos visto. La economía no se maneja con eso, solamente vas a poner un parate a la crisis de corto plazo. No resuelve ni la crisis de confianza ni el trasfondo de la cuestión. Santi, ¿tenías una voz? Sí, quería preguntarle justamente su visión de la entrada de Caputo al frente del Banco Central, cómo lo ve, qué confianza puede dar también a los inversores, si es para apagar un incendio o para hacer un planeamiento de largo plazo en lo que es la política monetaria. Mira, si vos me lo hubieras puesto, Santiago, en un momento donde Argentina estaba bien, donde traía capitales y donde Federico Sturzenegger, un doctor en el MIT, del cual tengo una excelente opinión, si hubiese sido reemplazado por lo que en algunos diarios tildan como el amigo de Macri o bueno, un banquero, en realidad hubiese sido una mala noticia. Ahora, habiendo probado que lo otro en realidad huele más a un fracaso que a otra cosa, y que esta venida de Caputo al Banco Central viene a poner un poco las cosas en su lugar, bienvenido sea, mientras sea para contener la crisis de confianza. Y creo que Caputo tiene elementos probados como para, y credenciales probadas como para demostrar que algo puede cambiar. Dos cosas nada más. Por ejemplo, fue el ministro más exitoso, creo yo, de todos los ministros que tuvo Macri en hacer su tarea. Aranguren podría decirse también lo mismo, con todos los efectos negativos sobre el bolsillo de los trabajadores, pero ha hecho su tarea y le ahorró al fisco muchísima plata. Queda mucho en camino, pero le ahorró al fisco mucha plata. Y segundo, ha sido también exitoso en su carrera profesional en algunos casos, como la emisión de este bono dual. Este bono dual, él se estuvo involucrado en los 90 en México, trabajando para JP Morgan,
y ha sido una experiencia exitosa. Entonces, viene con algún bagaje atrás de experiencia en la materia. Si bien él ya estaba al frente del Banco Central el día lunes, fue uno de los que orquestó también esta salida de bono dual, que viene bien en momentos de incertidumbre, una alta tasa en pesos, pero si te supera la tasa en dólares, te paga en dólares, con lo cual es un reaseguro, es un bono cortito, y secó la plaza de 4.000 millones de dólares que, de no ser de otra manera, hubiesen ido a parar a otro lado. Gustavo, tomo el punto que mencionás del bono dual y te llevo al terreno de la renta fija. ¿Qué te gusta? ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando curva soberana en dólares? ¿Estás mirando provinciales, corporativos? ¿Qué andas mirando? La verdad que esta experiencia nos ha golpeado a todos los argentinos. Creo que estamos para un momento en donde las tasas, los rendimientos de los bonos también soberanos se van a planchar, se van a mantener en estos valores. No veo con una tasa de interés en Estados Unidos que suba 50 puntos básicos más de acá a fin de año. No veo cómo podamos retornar a valores, no te digo de enero, pero al menos previos a la primera crisis cambiaria luego de la caída de febrero. Por lo cual, si bien una tasa larga que hoy está entre 8 y 9% pueda reducirse a, no sé, 7,5, 8,5, no le veo mucho más upside a los bonos. Más que estabilizarse en ese terreno, va a ser una lateralización en estos bonos, en esos valores. No veo una disparada y un regreso a paridades para 3/4 parte de la curva. No lo veo, al menos no para este año. Hay otros problemas más urgentes para resolver a corto plazo. Pero entre los bonos corporativos van a estar supeditados también a lo que haga el soberano, y el soberano que ya no sale al mercado internacional. El corporativo va a tener un problema. Ahí hay algunos bonos que ya empiezan a pagar intereses y hay que saber de dónde van a sacarlo. Te pongo un caso, Stoneway Capital, una empresa que bien podría parecer una empresa extranjera, pero es una empresa argentina que invirtió afuera, pero que ahora invierte en Argentina, emitió un bono, bueno, tiene que pagar 35 millones de dólares, no los tiene. Es decir, va a tener que hacer malabarismo como para poder desembolsar esos montos. Provincias como la de Chubut, como la de Neuquén, que tienen sus deudas, sus finanzas bastante comprometidas, van a tener que tratar de o bien recortar sus gastos, o bien... Bueno, todo esto es lo que se viene, es poner la lupa en los créditos que están bien, que están mal. A mí particularmente el sector bancario, a pesar de todas esas medidas, lo veo sólido, con lo cual los créditos bancarios no me preocupan en esa instancia. En el sector de electricidad, que supo recomponer su rentabilidad, hay excelentes oportunidades de inversión, las curvas están en 8% para arriba para la mayoría de los créditos, e incluso cortitos, 2023-2025. El sector de alimentos está atravesando una gran transformación con la llegada de nuevos players y a su vez con algunas compras, como por ejemplo el caso de Arcor con Marcelone. Sí. Ahí hay algunos bonos que están dando vuelta que me parecen atractivos. Y después el sector petrolero, que con estos precios, si bien han bajado de 71, 72 dólares que supo estar el mes pasado a 66, creo que hay excelentes alternativas en empresas como Pan American Energy y otras más. Eso es para la curva de bonos corporativos. Y para los provinciales hay que poner la lupa. Ahí sigo insistiendo que no sé si vale tanto la pena aventurarse en la curva provinciales, de bonos provinciales antes que el soberano por el spread que paga. Bien. Pero esos spreads han ido aumentando, sobre todo el tramo largo de la curva para provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que me parece lo más, por lo menos, prolijos a corto plazo por el signo político que hay y por la falta, digamos, de una necesidad de corto plazo que puede ser tranquilamente financiada por el Tesoro. Después tenés Corbe, Santa Fe, después tenés los bonos con regalías hidrocarburíferas, sí. Y finalmente el resto que no tiene ni regalías y que son provincias chicas, quizás fueron sus primeras experiencias en emitir, provincias patagónicas del norte, donde ahí la verdad que habría que mirar bien el riesgo de default cómo va incrementándose y si es que esto se va empeorando, ¿no? Muy bien, Gustavo, clarísimo como siempre, un placer haberte tenido, pero el programa está llegando a su fin, te vamos a volver a molestar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Pero bueno, cuando quieran los felicito a los tres y bueno, gracias por llamarme.